viene el texto completo de la Pasión según San Mateo en alemán y español. A doble columna, es muy... Porque uno de los discos, o algunos de los volúmenes, claro, porque en un solo disco no cabe, pues ofrecieron la Pasión según San Mateo. Bien, pues siempre está bien una biografía ilustrada en color, ya lo digo que esta también es una biografía ilustrada en color, pero me gustaría traer a colación, me gustaría sacar El mundo de la música en la edición de Espasa Calpe con numerosas adiciones. Esta verdadera joya de Sandved, El mundo de la música, siempre barriendo para casa, la figura del frontispicio es Falla, bueno, con ampliación de la parte hispanoamericana por Ceferino Palencia y Juan Manuel Puente, traducido con ampliación de la parte española por Felipe Jiménez de Sandoval. Bueno, pues no voy a buscar Bach, que naturalmente tiene un maravilloso... bueno, no lo voy a buscar, pero me ha salido, así que ya está. Hay una cosa muy curiosa que es un esquema sacado del libro La musique et la vie intérieure, que no sé muy bien de quién será, pero bueno, es una idea muy curiosa que es el lugar que ocupa Bach en la historia de la música. Un esquema, dice, en este esquema se prescinde de los grandes polifonistas españoles de los siglos XVI y XVII. Se queja de que eso, pero bueno, es una cosa muy curiosa, es el mapa de Bach en la historia de la música. Bueno, vista por un francés, no sé quién, supongo que será fácil, pero es una idea bastante curiosa. Bueno, por supuesto que hay un artículo extensísimo, como no podía ser de otra manera, sobre Bach, por supuesto, evidentemente. Aquí tenemos su firma y el sello de la familia, que son letras, en realidad, son letras entrelazadas, y más que de la familia es del propio Bach, porque es JB, Bien, recordemos ese sello, porque va a aparecer afortunadamente más. Bueno, hay un artículo muy extenso, pero me gustaría ir al artículo, a ver si lo encuentro. Y sí, las tapas son de madera, es un libro Barakirev. Baile de salón. Bajo figurado. Bajo figurado. Sistema de notación utilizado primitivamente para clave u órgano al final del siglo XVI. La parte de bajo se escribía con un código fijo de figuras bajo las notas, indicando que los acordes podían utilizarse como base para acompañamiento improvisando de los otros instrumentos o las partes vocales. Para tocar el bajo figurado se requería gran habilidad, experiencia, ingenio e imaginación. Juan Sebastián Bach escribía: el bajo figurado es la base musical más perfecta. Se ejecuta de manera que la mano izquierda toque las notas prescritas, en tanto que la derecha recurre a consonancias y disonancias, de suerte que se produzca una hermosa armonía para honra de Dios y una sensación de serenidad para el alma. Como toda la demás música, el bajo figurado debe rendir tributo a Dios y crear un bienestar para el espíritu. De no ser así, el resultado no es verdadera música, sino un ruido infernal. En esta definición de bajo figurado tenemos toda la música, toda la filosofía musical de Bach. Rendir culto a Dios y bienestar para el alma, y además téngase en cuenta que en estas consonancias y disonancias lo que hay es una enorme libertad creativa. Él ha subrayado dos elementos o ha hecho explícitos dos elementos, pero implícita está también la libertad creativa. Esto es la música de Bach. Con lo cual tenemos un problema. Bach cree mucho en la libertad. Sus obras se pueden interpretar con muchísima libertad. De hecho, hay obras que ni siquiera tienen indicación de con qué instrumento tienen que ser tocadas, especialmente, el arte de la fuga.
El arte de la fuga para muchos viene a ser como el pecado de Bach, aunque se dice de Billy Wilder que, preguntado por las películas de las que se arrepentía, decía que ojalá no hubiera hecho Fedora. Eso tengo que confirmarlo porque me extraña mucho. Más bien se tendría que haber arrepentido de la película sobre Lindbergh. Pero bueno, él decía que Fedora, bueno, pues, ojalá cualquiera de nosotros pudiera cometer pudiera cometer un pecado así. Nos envaneceríamos, nos enorgulleceríamos, presumiríamos de pecados como ese, como John von Neumann decía de Oppenheimer, que presumía de pecados que no eran suyos. El arte de la fuga es una idea inspirada por una sociedad matemática que al final entiendo yo que no acabó de convencerlo mucho, porque la dejó. Y es una obra que no es para todos, sino que es más intelectual, depende más de la forma, es más silogística, tal como le reprochaba Nietzsche. Y bueno, eso no quita que deje bastante libertad por aquello de no indicar los instrumentos, y de hecho ha habido interpretaciones muy libres, y Bach admite mucha libertad, admite muchas interpretaciones. No estoy de acuerdo con todas, nadie está de acuerdo con todas. A mí no me gustaría, por ejemplo, oír a Bach con saxofones, aunque seguramente existen versiones de grandes saxofonistas, pero supongo que si Bach hubiera conocido el saxofón, pues le habría encontrado su gracia e incluso habría compuesto algo pero siguen siendo juicios personales. Es decir, realmente esa libertad para interpretar a Bach existe, y el problema es que los críticos musicales creen saber mucho. Creen saberlo todo para juzgar si una versión es buena o mala. Partamos de la base de que para juzgar si una versión es buena o mala hay que conocer la partitura. Y hay que hacer una edición crítica y en condiciones de la partitura. Partamos de esa base. Alguien que se meta a juzgar tal o cual concierto, tal o cual interpretación sin haber estudiado la partitura a fondo, quizá no debería escribir. Y eso nos lleva a cierto fetichismo absurdo de los grandes nombres que en Bach, a mi juicio, no tiene mucho sentido. Yo creo que todo músico que tenga libertad creativa, inteligencia y busque honrar a Dios y el bienestar del alma, es un intérprete respetable de Bach. Y además muchas obras de Bach están escritas para principiantes, son estudios que no requieren un especial talento, sino atención, trabajo y disciplina, o son composiciones para lo que tenía, que eran niños de coro y bueno, lo que tenía. Tenía que sonar bien, componía cosas que tenían que sonar bien, incluso con intérpretes que no fueran genios, sino simplemente gente disciplinada. Por eso no creo que con Bach tenga ningún sentido, lo que quizás sí se podría aplicar a Mozart, porque Goethe dice que tuvo que ir 5 veces a la representación del Rapto en el Serrallo porque no tocaban bien todos los días, y entonces no podía valorar bien la música porque además el texto era malo, según él. Y bueno, el texto no es una genialidad, pero claro, para separar el texto de la mala interpretación de lo que realmente era la obra, tuvo que ir 5 veces. Yo creo que ninguna grabación en disco es una mala interpretación de Bach, como las malas interpretaciones en directo de Mozart que su contemporáneo Goethe vio. Yo creo que si uno saca un disco de Bach lo hace con suficiente cuidado, suficiente atención. Vamos, que ningún disco de Bach, creo yo, ningún disco que se haga con la debida
disciplina y amor al compositor, es un disco cutre o un disco piratón o como estos críticos sobrevenidos que saben mucho de música y que hacen comentarios por todas partes suelen decir, esos son discos cutres, esos son... muy poca gente que en los foros de música se mete a hablar de la calidad de las grabaciones ha leído la partitura. Y alguna ni siquiera sabe leerla, pero son aficionados. Y hay mucho espantajo y mucho payaso en la... como en cualquier otra, claro, por supuesto, también en la cultura popular y en la música popular siempre están pues Lenny Kravitz ha hecho aquí una... Hazlo tú, primero, hazlo tú. Bueno, pues eso, que voy a rendir, aplastando el fetichismo musical, voy a rendir un homenaje a mis primeros discos de Bach que compré cuando el CD era una novedad, que en las cajas había que decir cómo se limpiaba o cómo se metía en la ranura. Tengo muchos discos que los melómanos y los considerarán discos cutres por orquestas cutres, y a mí me parecen enormemente respetables, al igual que lo son los músicos que intervienen en esta serie, que ya lo digo, ninguno es un nombre conocido, pero son músicos muy respetables que ejecutan, que hacen ejecuciones de Bach verdaderamente maravillosas y muy respetables, porque la música de Bach lo permite. Bueno, y yo diría, y la de Mozart también, lo que pasa es que a lo mejor Goethe fue a ver unos músicos muy malos, una compañía muy mala. Bueno, era algo común decir, no es que no podemos apreciar la música de Mozart porque, en tiempos de Mozart, ¿verdad? Porque es que los intérpretes no lo entienden, no... Quizá Mozart sea difícil de entender, cosa que no creo, porque me parece el músico más popular que existe, mucho más incluso que músicos que eran populares en su tiempo, que eran pop en su tiempo, como Paganini. Pero yo creo que independientemente de la complejidad mayor o menor, unas veces puede ser más complejo Bach y otras mucho más complejo Mozart, yo creo que nuestras masas, Mozart no es para las masas, decían en tiempo de Mozart de los críticos. Yo creo que tanto Bach como Mozart son perfectamente comprensibles, a lo mejor no desde el punto de vista armónico, ni enarmónico, pero desde la belleza musical, desde la libertad creativa, el bienestar del alma y la glorificación de Dios, yo creo que son perfectamente comprensibles por todo el mundo, incluso en nuestros días, por los más iletrados, aunque es cierto que yo muchas veces he mostrado a Bach a mis alumnos y tenían, por ejemplo, dificultades con el clave, porque no es un instrumento al que estén acostumbrados y todo aquello les sonaba muy raro. Bueno, quizá requiere alguna escucha más, pero no es asombroso en absoluto si Goethe necesitó 5 escuchas del rastro en el serrallo, que además tiene imitación de música de Genízaros, que no parece una cosa excesivamente complicada, pero bueno, él necesitó ir 5 veces. Bueno, pues a lo mejor hace falta a nuestro pueblo que no conoce a Bach ir más veces a Bach, pero al final lo acabará entendiendo como Goethe acabó entendiendo el Rapsodo del Serrallo, y se quedará prendado de la absoluta maravilla que es Bach. Bueno, de lo más cutre, ¿verdad? Lo tengo de esta colección, Maestros de la Música, pues algunos conciertos de Bach por Milan Munklinger y Václav Neumann de los solistas de cámara de Praga. Pues ¿quién conoce a los solistas de cámara de Praga? Pero hacen una interpretación dignísima. Pero quizá lo más barato que he encontrado nunca en un mercado, esta colección, que además, ¿verdad?, decían DDD, cuando la triple D, cuando había ADD. Bueno, pues ¿quién toca el cémbalo? Christian Jacotet. A lo mejor no es tan conocida como Wanda Landowska, pero
dignísimo, una auténtica maravilla este clave bien temperado. Pero algo a lo que le tengo muchísimo cariño es a esta colección, Point, o Point, Point o Point, no, Point porque es en inglés. Tengo todos estos discos de Bach en la colección Point y lo que me encanta desde luego son las portadas que están muy bien elegidas. Conciertos para clave y orquesta por la Camerata Romana, Eugène Divier, bueno, y al clave Eberhard Kraus. Pues una maravilla. Bueno, esta colección de obras para órgano, así en general, y al órgano está, bueno, Iván Sokol o Iván Sokol, no sé de qué país eslavo será, pero bueno, tampoco es muy conocido. A ver cómo hago que... No puedo hacer que no haya reflejo porque la pantalla refleja. Ah, sí puedo hacerlo, dándole la vuelta a la pantalla, así no me veo a mí mismo, pero bien, así no refleja, supongo. No, pero no tiene sentido que no me vea, a lo mejor ni siquiera se está grabando. Sonatas para flauta, Milov Jurkovic, Zuzana Ruchit. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí una diéresis? Además parece una diéresis húngara. Bueno, Ruzhikova y Yuri Alexander al violonchelo. Pues casi todas esas grabaciones son de Eslovaquia o de la República Checa o de Checoslovaquia, porque todavía a lo mejor no está. Christian Jacoté al cémbalo, las variaciones Goldberg y la fantasía cromática. Una fotografía, un cuadro muy adecuado para la suite inglesa número 1 y algunas tocatas también por Christian Jacoté. Suites para orquesta, bellísimas portadas desde luego. Esta es de Piero della Francesca, si no me equivoco. Camerata Romana, nuevamente. Conciertos para violín, Camerata Romana, otra vez. Conciertos, bueno, algunos conciertos y unas sinfonías de la Camerata Bohemia por Zdeněk Fiedler y Camerata Bohemia y Camerata Romana alternadas. Bueno, pues estos discos son formas muy económicas de que el pueblo se haga con, o lo eran, porque eran baratas en este tiempo, a lo mejor ahora son difíciles de encontrar. Ahora Bach está en internet y hay muchísimas obras completas disponibles al gran público. La Filarmónica de Hamburgo, creo, tiene unos vídeos de las obras completas de Bach, aunque son un poco desagradables porque empiezan con unos golpes de percusión o con una especie de ensayo de orquesta, porque sí, es el timbal, pero también un poco de cuerda, creo recordar, que eso a qué viene, es como un politono de teléfono. Si yo enciendo un vídeo y quiero ver a Bach y no una pequeña melodía que parece un politono de teléfono. Esto parece una tontería, pero para mí es un defecto grave. Y luego están, por supuesto, las obras completas de Bach en Brilliant, en el sello Brilliant, que es una de las, que yo sepa, 3 obras completas de Bach que hay en el mercado que se pueden conseguir con facilidad, además de las de Hensla y las de Teldec. Bueno, tocata y fuga dórica y bueno, Miklos Spani, imagino que significa español. Vale. Para mí una maravilla. Luego sí que compré discos de sellos mayores como Deutsche Grammophon. Aquí tengo una muy buena, una estupenda versión de los conciertos brandenburgueses, por... Bueno, aquí sale la orquesta. ¿Por quién? Por Douglas Boyd, que tampoco es muy
conocido, no me suena tanto, pero bueno, es de Deutsche Grammophon. Aunque yo recomendaría escuchar los conciertos de Brandenburgo por Karl Richter, además, y otras muchas obras de Bach, y las cantatas, y Karl Richter, además, las filmaciones de sus ejecuciones son una auténtica maravilla cinematográfica. Están en DVD, intenté comprarlas, se me escaparon, pero bueno, están en YouTube y se pueden ver con facilidad, y además me temo que los DVDs no tienen tanta calidad como lo que hay en YouTube, me parece, aunque también hay versiones más cutres. Karl Richter, sí, ya que hablamos de ediciones más caras de sellos importantes, tengo esta maravillosa, sí, maravillosa, por muy vulgar y zafio que sea, y por muy creído que... Pero claro, los intérpretes aquí son soberbios. Es el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses. John Eliot Gardiner, esta magnífica portada del Cordero Místico. La misa en si menor, que es una de las obras esenciales. Yo diría que hay que escuchar de Mozart. Pues sí, los conciertos de Brandenburgo, de la etapa en la que fue más feliz y despreocupado, y la casa en que escribió los conciertos de Brandenburgo ahora es un garaje. La misa en si menor, que es una misa católica, por cierto, es una misa católica en la que le mete el credo como símbolo niceno. Esto es una misa católica. Y luego ya, o sea, no tan fundamental, ya pasamos de discos esenciales, en lo que entraremos más tarde. Pero bueno, las 6 partitas por Gustav Leonhardt. Nos vamos a hinchar de Gustav Leonhardt. Y luego, esta cosa tan curiosa, grandes sellos discográficos en colecciones de kiosco. EMI, sí, parece que son todos de EMI, aparece en esta colección Concierto Barroco. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las suites para orquesta números 1, 2 y 3 por la Academia de St. Martin in the Fields, un gran disco de un gran sello, pues a un precio económico, con un buen libreto, con una muy buena presentación. Y las suites para orquesta número... No, ¿qué es esto? Porque tengo 2 veces este disco. Bueno, pues sí, el mismo disco, quizá por... sepa Dios qué. Sepa Dios que seguramente por alguna oferta que salió 2 veces y lo compré porque tenía otro disco, no lo sé, vale, sí, entonces solo lo tengo una vez, es un disco repetido. Bach naturalmente aparece en cualquier colección de gran música que se precie, ya lo hemos visto aquí en la del Collegium Aureum. En la caja de 30 aniversario de Armonía Mundi había también un Bach. Hay también un Bach, que además me parece... No es el Bach satírico, cómico. Es el concierto italiano, 4 duetos y la abertura a la francesa, todo por Kenneth Gilbert. Bien, supongo que también con un libreto potable. Es un libreto bastante delgado y vamos a ver. Simplemente unas breves notas, una exposición. Y tengo también por sellos de prestigio, aunque ya digo que esto del prestigio es fetichismo, y con instrumentos originales, y esto ya no es fetichismo, sí, pues sí es fetichismo, claro, como en el Museo de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de San Fernando, la paleta de Goya. Bueno, pues fetichismo análogo es el de con instrumentos originales, curiosamente con instrumentos originales, pero no con la afinación original. Bueno, instrumentos originales, la moda de los instrumentos originales, que ya lo decía Edgar Varèse, cuando lo presentamos lo vimos, no tiene ningún sentido, porque si Bach hubiera tenido mejores instrumentos como los tenemos hoy, los habría usado. Pero es más, si a Bach le dicen, ¿se acuerda usted de sus cantatas luteranas? Sigue haciéndolas y le piden una cada... ¿Se acuerda usted, verdad? Pues mire, en los pedales de la Pietà, las alumnas de Vivaldi van a aprender alemán y las van a cantar. Y él diría, no, es que esto lo he compuesto para niños.
Vamos, firmaría inmediatamente. Ojalá, diría Bach, ojalá le hubieran cantado voces femeninas instruidas y no a estos niños a los que les tengo que arrancar. O sea, no tiene ningún sentido esto de los instrumentos originales con con la equipación y con el equipo, y con la tropa que tenía Bach en su iglesia, enseñando ahí a... Claro, porque Bach fue profesor de secundaria, claro, fue... Sin embargo, bueno, pues aquí estas interpretaciones de las obras mayores de Bach, o sea, ya hemos dicho conciertos de Brandenburgo, sin duda alguna, conciertos de Brandenburgo, no sé cuál era la otra que decía, en realidad todo viene a ser necesario, pero sí, la misa en si menor, o sea, las grandes obras de Bach, ¿verdad? Meteremos también el clave bien temperado, las variaciones de Goldberg, bueno, en realidad todo. Ya está, bueno, pero obras mayores porque duran más, sencillamente por eso. El oratorio de Navidad, bueno, pues con el Concertus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, todo muy fiel a lo que originalmente fue, con el coro de niños cantores de Viena. Claro, los niños cantores de Viena, pues en fin, no son como una cantante. Y nada, todo esto es con niños. ¿Con qué niños? Con los niños cantores de Viena, que son los que son también. O sea, es volver a la situación que vivió Bach, incluso en eso. Lo que hay, pues un año hay estos, y porque los niños crecen. Eso es una cosa muy curiosa que ocurre, los niños crecen. De aquí me parece que sí, he perdido el libreto, vamos, no lo he perdido, pensaba reintegrarlo porque lo estuve, y encima estaba escuchando el otro disco. Bueno, La Pasión según San Juan, la más breve, eso es solo dos discos, con curiosamente, también una cosa muy vienesa, el coro Arnold Schoenberg, también con la dirección del Concertus Musicus Wien de Harnoncourt. Bueno, Harnoncourt pasa a ser pasa por ser el mayor experto en Bach, el mayor director. Pero bueno, esto es como los famosos en las revistas, que son famosos por salir en las revistas. ¿Por qué Harnoncourt es el mejor intérprete de Bach? Pues porque todo el mundo lo dice, pero ¿ha escuchado todo el mundo al resto de intérpretes de Bach? No, es imposible. No. Así que es una afirmación precipitada. Y además tiene este defecto de usar a los niños y de tener un afán arqueológico, paleontológico, que no acaba de tener mucho sentido. A mí me encanta, por ejemplo, esta interpretación de La Pasión según San Mateo por Jochum, con la orquesta del Concert Gebouw, bueno, con la radio neerlandesa, pues, o sea, hay que salir de Harnoncourt y el otro, el de las partitas, si lo he visto antes, Harnoncourt y esto es Harnoncourt y el otro tío que a veces lo confundo con Gustav Leonhardt. Son los más. Hay que salir de esta gente y conocer a otros intérpretes de Bach. Lamentablemente tengo que decir que mi enorme deseo de tener las obras completas de Bach, absolutamente todas las obras completas de Bach, me llevó a comprarme la edición Bach 2000, mejor se verá, esto es, la edición Bach 2000, que ni siquiera cabe en el reducido espacio es una maleta de Teldec, que ni siquiera cabe en el enfoque, es que tendría que irme más lejos, y aquí es casi todo, pues, Nikolaus Harnoncourt y Gustav Leonhardt. De hecho, no todo, afortunadamente. Aquí está la lista de la peña que hay dentro. Como vemos, dominan y predominan Harnoncourt y Leonhardt. Pero afortunadamente también está Tom Koopman, Il Giardino Armonico, Andrea Staya, Michele Barchi, Luca Pianca, Werner Erhardt, Bob van... bueno, no todos son muy conocidos. El coro de la radio de Berlín, Christopher Hogwood, al que le tengo más fe, como
Ah, y curiosamente, Susana, y ahora entiendo lo de... Ya. Ahora entiendo lo de los puntos, lo de la diéresis, que no... Claro, es Ruzhichkova. Con lo cual resulta que al final, en esta super